¿Qué es materia? Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada por átomos y moléculas. Todo lo que nos rodea e incluso nosotros mismos estamos hechos por materia. El aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, los edificios, los vehículos, están constituidos por miles de millones de átomos y moléculas que forman parte de nuestra vida diaria. Dependiendo de las condiciones de temperatura o presión, la materia se encuentra en distintas fases o estados, a lo cual llamamos estados de agregación de la materia. Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Los más conocidos y observables cotidianamente son 4, llamados fase sólida, líquida, gaseosa y plasmática. Los objetos en estado sólido se presentan como cuerpos de forma definida. Sus átomos a menudo se entrelazan formando estructuras estrechas definidas, lo que les confiere la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Son calificados generalmente como duros, así como resistentes, y en ellos las fuerzas de atracción son mayores que la repulsión. En los estados sólidos cristalinos, la presencia de espacios intermoleculares pequeños da paso a la intervención de las fuerzas de enlace, que ubican a las celdillas en formas geométricas. En los amorfos o vítreos, por el contrario, las partículas que los constituyen carecen de una estructura ordenada. Si se incrementa la temperatura de un sólido, este va perdiendo forma hasta desaparecer la estructura cristalina, alcanzando así el estado líquido. El estado líquido tiene como característica principal la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. En este caso, aún existe cierta unión entre los átomos del cuerpo, aunque mucho menos intensa que en los sólidos. Se denomina gas al estado de agregación de la materia compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen y forma definida, y se expandan libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Su densidad es mucho menor que la de los líquidos y sólidos, y las fuerzas gravitatorias de atracción entre sus moléculas resultan insignificantes. El plasma es un gas ionizado, es decir, que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por aniones y cationes, es decir, iones con carga negativa y positiva respectivamente, separados entre sí y libres, por eso es un excelente conductor. Pero en nuestra vida cotidiana solemos encontrarnos más con los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso. Ahora ya conocemos los estados de agregación en los cuales se presenta la materia. De esta forma, procederemos en dar a conocer los cambios de estado que ésta presenta, que es el motivo principal de este video. Cuando se habla de cambio de estados de agregación de la materia, hay que tener presente que cada sustancia cambia de estado a valores específicos de temperatura y presión. De hecho, la temperatura a la que ocurre un cambio de estado es una característica específica de cada sustancia. Los cambios de estado son los procesos en los que un estado de la materia cambia a otro manteniendo una semejanza en su composición. A continuación se describen los diferentes cambios de estado o transformaciones de fase de la materia. Pero, ¿cuáles son los 6 cambios de estado de agregación de la materia? Los procesos en los que una sustancia cambia de estado son la sublimación, también llamada sublimación progresiva, vaporización, evaporación y ebullición, condensación, solidificación, fusión y sublimación inversa, también llamada sublimación regresiva o también deposición. La fusión. La fusión es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor. Durante este proceso endotérmico, proceso que absorbe energía para llevarse a cabo este cambio, hay un punto en el que la temperatura permanece constante. El punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido se funde,
por lo que su valor es particular para cada sustancia. Dichas moléculas se moverán en una forma independiente, transformándose en un líquido. Un ejemplo podría ser un hielo derritiéndose, pues pasa de estado sólido a líquido. La solidificación es el paso de una sustancia del estado líquido al estado sólido, por medio del enfriamiento, por eso es un proceso exotérmico. El punto de solidificación o punto de congelación es la temperatura a la cual el líquido se solidifica y coincide con el punto de fusión si se realiza de forma lenta. La temperatura a la que ocurre el cambio de estado permanece constante hasta que el líquido pase completamente al estado sólido. A nivel molecular, este cambio de estado se puede interpretar como una disminución de energía cinética de las moléculas, es decir, el enfriamiento hace que disminuya la capacidad de movimiento de las partículas que comienzan a detenerse y acercarse por acción de la fuerza de atracción electrostática, formando un sólido. Ejemplos de solidificación puede ser cuando convertimos el agua en hielo, cuando hacemos caramelos o cuando los albañiles hacen ladrillos de arcilla, ya que la disminución de temperatura hace que la materia pase de estado líquido a estado sólido. La evaporación y la ebullición son dos procesos diferentes que consisten en el cambio de estado de líquido a estado gaseoso. A nivel molecular, este cambio de estado se puede interpretar como un aumento de la energía cinética de las moléculas, es decir, el aumento de temperatura hace que aumente el movimiento de las partículas que comienzan a alejarse, para moverse con mayor libertad en el estado gaseoso y sin interactuar entre ellas. Un ejemplo de vaporización es cuando ponemos a hervir agua, ya que del estado líquido el agua pasa a estar en estado gaseoso. La condensación es el cambio de estado de la materia que se pasa de forma gaseosa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización. Un ejemplo de condensación es el rocío que se forma en las hojas de las plantas en las primeras horas del día, la cual observamos mediante las pequeñas gotitas de agua que se encuentran en las hojas. La sublimación es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo clásico de sustancia capaz de sublimarse es el hielo seco. ¿Has observado que al colocar una pastilla aromatizante en un baño, se percibe al poco tiempo el aroma respectivo y a la vez se observa cómo el tamaño de ésta se va disminuyendo? Es aquí donde podemos observar este cambio del que hemos estado hablando, que es la sublimación. Como antes mencioné, la sublimación consiste en el paso de la materia de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por absoluto por el estado líquido. Las moléculas sólidas, al poseer tanta vibración a causa de la temperatura y la presión en la que se encuentre el lugar, unidas por fuerza de cohesión, se separan y cambian a estado gaseoso. Es así como un fenómeno perceptible a nuestros ojos tan sencillo suele ser complicado y a la vez asombroso durante su proceso. La sublimación inversa es el paso directo del estado gaseoso a sólido sin pasar por la fase líquida. Ejemplo de una sublimación inversa lo podemos observar cuando en las noches frías, si la temperatura es inferior a 0 grados Celsius, el vapor de agua de la atmósfera pasa directamente al estado sólido y se deposita en forma de cristales microscópicos de hielo o nieve. Es lo que llamamos escarcha. Te parecerá sorprendente, pero ¿sabías que la formación de la materia sólida de los planetas y otros objetos astronómicos obedecen a la sublimación inversa de los gases liberados en supernovas, cuya eventual presión y temperatura pueden obligar a devenir en materia sólida? Curioso, ¿no? Los cambios de estado de agregación de la materia se presentan de lo que pareciera más simple hasta lo que nos parece más complejo. ¿Y a qué crees que se deba? Pues el simple hecho de que todo es materia. Esto ha sido todo. Soy Guillermina Arroyo Sánchez
y espero y sigamos aprendiendo juntos.